Los métodos en la auditoría y el aseguramiento. El método deductivo se utiliza en la auditoría y el aseguramiento porque se derivan aspectos particulares de lo general. Partiendo de leyes, axiomas, teorías, se va hacia lo particular. Aplicando este método deductivo a la auditoría y el aseguramiento, se requiere que se formulen en primer lugar los objetivos generales y o específicos del examen a realizar. Luego, se declaran cuáles son las normas que va a aplicar quien va a hacer la auditoría del aseguramiento. Se llaman normas de aseguramiento de la información que se van a usar para poder llegar a las conclusiones. Luego viene un conjunto de procedimientos que guían el proceso del examen y que nosotros hemos llamado algoritmos, o sea, lo que son los procedimientos o la receta que se tiene para lograr los objetivos generales o específicos que se pretenden. Se aplican entonces las normas generales a situaciones ya específicas. Y luego se formula un juicio, se construye un juicio sobre todo lo que se examinó, pero en conjunto. Para eso tiene que usar el método contrario a la deducción, que es el método inductivo. Este parte de lo particular y se va hacia lo general. O sea, de fenómenos particulares se va a llegar a un axioma, una ley, teoría, etc. O sea, se formula un juicio total, holístico. Desde la auditoría y el aseguramiento, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar el todo, descomponerlo en unidades más pequeñas de estudio y luego esas partes mínimas de estudio se van a estudiar en forma detenida para luego ir reconstruyendo el todo partiendo de esas partes pequeñas. Eso se llama el proceso contrario al análisis, el síntesis. Estamos sintetizando y vamos a recomponer el todo desagregado para ahora sí formular una opinión en conjunto sobre lo que se examinó. Estos dos métodos no son contrapuestos, porque algunas personas piensan que o deductivo o inductivo. No, aquí son armónicos, no se excluyen, se tienen que usar los dos métodos científicos. Entonces, para poder hacer una auditoría o un aseguramiento tenemos unas fases, que es lo que llamamos un algoritmo. En primer lugar, es necesario conocer en forma general la organización que es la parte responsable de la información o asunto principal que se está publicando. Hay que conocerla muy bien. Luego, se establecen los objetivos generales del examen que se va a hacer, cualquiera que él sea auditoría de estados financieros históricos o sea aseguramiento de la información distinta a la información financiera histórica. Luego se evalúa el control interno. La evaluación del control interno es muy importante para determinar qué pruebas se deben hacer para poderse convencer de lo que se está examinando. Sí, y lo que estamos haciendo y lo que se debe convencer el auditor o contador público que está haciendo la auditoría o el aseguramiento es si hay o no desviaciones y de qué magnitud hay. Si son desviaciones de tipo importante o no importante, o sea, materiales o no materiales. De todos modos va a haber desviaciones que nosotros llamamos incorrección o hallazgos de auditoría. Luego de hacer esto, se determinan las áreas que van a ser sujetas a examen. O sea, descomponemos el todo y lo vamos a basar en unidades más pequeñas de estudio. Ellas también se repite ese proceso anterior. Antes conocíamos en forma general la organización, ahora tenemos que conocer en forma específica cada área que vamos a examinar. ¿Y qué sigue? Lo mismo. Determinamos los objetivos específicos de cada área, lo que vamos a hacer. Y allí encontramos lo que llamamos procedimientos de auditoría ya específicos, que en la terminología de auditoría y aseguramiento, eso se denomina un programa de auditoría. O sea, es una receta pero ya pequeña. La otra era una receta grande. Los procedimientos generales era un área grande. Eso era la receta grande. Ahora hacemos la receta pequeña, que son los procedimientos de auditoría para cada área. Y todo esto lo vamos a plasmar
en una documentación o a papeles de trabajo. Generalmente son papeles de tipo digital, pero todo, absolutamente todo lo que el auditor o asegurador de la información hace, tiene que quedar plasmado en blanco y negro. No puede quedar en la memoria del auditor o asegurador de la información, sino tiene que pasar a una memoria, pero una memoria externa a él, que es los documentos, la documentación. Luego que ya se ha documentado, se va a analizar todas las evidencias, porque lo que está quedando en los papeles de trabajo es la evidencia de lo que lo convenció a él o no lo convenció, porque el único que se va a convencer de este examen es el que está haciendo el examen, el contador público. Él no va a convencer a nadie, él solamente su propósito es obtener una evidencia suficiente y adecuada y luego dar un informe, pero él no va a convencer absolutamente a nadie. Los terceros son los que verán, de acuerdo a ese informe, qué tanta seguridad o no le ofrece el asunto principal. Entonces aquí llegamos a la parte final de la auditoría o aseguramiento, que es el informe de auditoría o aseguramiento, y que debe ir acompañado por una serie de recomendaciones, porque dijimos que esto es un método de control. Entonces las recomendaciones sirven para mejorar lo que se examinó. De ahí surgen los planes de mejoramiento de las organizaciones.